El texto que nos ocupa en el día de hoy, que estamos terminando esta serie, donde cómo tener un corazón tranquilo en medio de un mundo tan difícil, qué recursos da el Señor. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para todos, la mayoría o nosotros, las personas son el problema mucho de las crisis que tenemos de la estrés, ¿o no? Las personas son el problema de nuestro estrés, de nuestras dificultades diarias, ¿cierto? Pero hoy también quiero plantearles que la solución de Dios para atender nuestra vida y para Él obrar en nuestra vida son las personas. Las personas son el problema. La solución de Dios a nuestro corazón son las personas. Lucas capítulo 10, versos 25, el Señor hablando varias parábolas. Estuvo en esta situación y el texto dice así: en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, como Jesús nunca se deja atrapar en las preguntas iniciales, va más allá. Él responde, ¿qué está escrito en la ley? Usted pues es como, bueno, dígame usted, ¿qué está escrito en la ley? Usted lo sabe. Miren lo que respondió. ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dijo, bien contestado. Dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero quien le preguntó quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, como muchas veces con historias, para que entendieran más allá la verdad. Dice, y Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y tú haz lo mismo, concluyó Jesús. Tremendo manejo de esa historia. Llegó al corazón. Y me acuerdo de una historia de un hombre que decidió vivir en una montaña, en una pequeña cabaña. Compró una cabaña y vivir en una montaña solo, en medio del bosque. Porque dijo, yo ya no aguanto más los conflictos con la gente. Nada más ya no quiero más discusiones, no quiero más malos entendidos, nada de diferencias. Solo estaré en esa cabaña
paz en mi corazón. Después de una semana, el hombre escribía en su diario: ¡ah, qué maravilla esta paz! ¡Wow! Nadie me molesta. Esto sí es vida. La segunda semana, empiezo a hablar solo, pero al menos estoy de acuerdo y nadie me contradice. A la tercera semana él escribe en su diario: hoy discutí conmigo mismo y no me hablo. Las relaciones son difíciles, ¿cierto? Y a veces uno quisiera, como el caballero, me voy a una cabaña y que no... ¿Cierto? Sí, y hay algunos que dicen sí, nada. Las relaciones son difíciles y hoy vamos a hablar del reto que son las relaciones. Hacer amigos es difícil y es muy difícil en el día de hoy por varias razones. Probablemente pensamos que en general de los seres humanos, decimos, las personas en general, no sé si se han dado cuenta, son geniales. El ser humano es maravilloso. Ay, pero debieras conocer a mi ex. Debieras conocer a mi hijo. Ay, debieras conocer a mi jefe. Es difícil las relaciones. Pensaba aún en mi caso, hace varios años, pues no éramos los súper amigos, pero había un compañero del seminario que pues teníamos una relación cercana, diría yo, pero por algunas decisiones, algunas cosas que tomé frente a la Federación de la Confraternidad, esta persona se distanció. Traté de buscar, pero pues no, él no quiere relaciones. Hasta el día de hoy, no sé, no, ya no me habla, ya. Experiencias como esa le dejan a uno ese sabor de decir, no, definitivamente no. Por lo menos en mi caso a veces he dicho, no, y con los colegas pastores, nos pasa, ¿cierto? A propósito, estuve revisando estadísticas de esto de amistad y el hecho de ser pastor está de entre las top 5 que es más difícil tener amigos. Está casi al mismo nivel de ser un francotirador. No entiendo. Yo no entiendo eso, pero está al mismo nivel. Bueno. A veces uno ha confiado en las personas y, ¿cierto? Y en determinado momento como que uno hace esas, yo mismo lo hice y dije, ay, no vuelvo a ponerle atención a mis colegas. No, ya no más. Pero el Señor de una u otra forma le dice, me dijo a mí, nos dice a nosotros, bueno, sí, hubo una persona que tal vez no pudiste confiar, pero hay que seguir adelante. Existe, en segundo lugar, como menciono allí, esa tensión. Las personas son el problema, somos el problema. Pero las buenas noticias es que también somos la solución de Dios. Varias veces probablemente tú puedas decir, no, pues yo he tenido... Bueno, he tratado de hacer amistad con 5 personas, todas me han defraudado. He tenido varios socios de negocios, he tenido 3 socios, nada. El último me tumbó, me dejó en la ruina. Los vecinos, no, le he dado la mano a vecinos y todo eso, y mire cómo me han tratado. No más, ¿cierto? El problema es, y esto quisiera dejarlo con ustedes claro, si vamos a tomar en serio la Biblia, vamos a tomar en serio nuestra relación con Dios, vamos a tener que tomar en serio las personas. No se puede separar lo uno de lo otro.
No puedo, como algunos piensan, yo sigo a Jesús, pero no soporto ir a la iglesia. Eso no es posible. Estás no sé en qué realidad. Yo solamente, y a veces confundimos qué es una espiritualidad contemplativa. Decimos, no, yo solo me voy a quedar haciendo mi devocional en la casa, el domingo me conecto y ya. No me meto. No podemos crecer ni madurar espiritualmente si no estamos en contacto. Nos enojamos con el cuerpo de Cristo, pero necesitamos el uno del otro. El Señor Jesús y nuestro Dios diría en general, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo su plan lo lleva a cabo a través de las personas. Tanto así que para hacer la obra de salvación, Él mismo se encarnó en la persona de Jesús para ser como uno de nosotros. La provisión de Dios son las personas. Somos las personas. Los milagros que nuestro Dios hace, si ustedes lo analizan, es a través de las personas. Por favor, ¿no han visto la historia? Somos imperfectos, pero nuestro Dios ha escogido obrar. La solución, el milagro que tú y yo estemos necesitando, viene a través de una persona que el Señor usa. Sí, las personas somos el problema, pero somos también la provisión de Dios para la solución. Vivimos en una cultura, hablemos primero de la cultura de la Biblia. Lo que muestra la Biblia, tremendamente disfuncional. Qué pena, pero desde el capítulo 3 ya empezó las cosas a complicarse. 4 y 5 ya el hombre empezó a pelear con la mujer, ya empezó a ver todo el... De ahí en adelante, personaje tras personaje, historia, familia tras familia. A veces creo que leemos la Biblia así, o nos acostumbramos como a leer la Biblia y sacamos una que otra cosita ahí de verdad. Pero usted ha visto las historias de las personas, las familias que se narran ahí, los casos que hay de adulterio, robo, no, pues eso está ahí. La Biblia es tremendamente como cruda. El Señor muestra, esta es la realidad del ser humano. No entiendo, entonces, por qué a veces en una comunidad como esta, no, yo no vuelvo a hablar a esta persona porque no me dio la cara cuando llegué a la iglesia. No, yo no vuelvo por allá. Sí vio esa persona cómo se enojó cuando se le regó el tinto. Un cristiano haciendo esto. Como digo yo coloquialmente, papito, ¿usted no ha leído la Biblia? Aún en la comunidad del pueblo del Señor somos imperfectos. Por eso hacemos énfasis en el discipulado de relaciones, y créame que es uno de los discipulados más desafiantes, y uno empieza ahí y como que todo se pone más tenso, ¿cierto? Inclusive a veces empieza uno a espiritualizar y dice, uy, es que el enemigo está usando. No, ¿cuál enemigo? Es que se está destapando quiénes somos en realidad. Pero la Biblia es muy honesta. Pero ¿saben cuál? Y la cultura contemporánea, pues afuera las cosas son iguales también. Pero hay un problema que tal vez no es tan fuerte en la cultura de la Biblia, pero sí en la cultura del siglo XXI, que es la soledad. Relaciones tremendamente complicadas en la Biblia están,
Pero el problema de hoy es que las personas están más solas que nunca. Eso no lo muestra la Biblia. Pues con todos los defectos, el problema de hoy es que se ha agregado la soledad. No sé cuántos vienen, han tenido, yo ahora pienso, el privilegio de nacer o estar viviendo un tiempo en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo. No sé cuántos de ustedes, pero eso es muy diferente. Cuando uno conoce a los de la policía, conoce al que vende la carne, el que trae, ¿cierto? Las familias, todas las personas que fallecen de una u otra forma, las conoce, ese ambiente difícil. Nuestra literatura colombiana muestra toda esa dificultad pero también la interacción. En el día de hoy las cosas son igual de difíciles en las relaciones, pero peor, porque estamos solos. En el año 1990, estudios sobre el comportamiento mencionan lo siguiente: el 33% de las personas manifestaban que tenían, en general, un amigo, entre 1 y 10 amigos cercanos. Tremendo. En el día de hoy, en esa misma época, en 1990, perdón, el 7% de las personas en general decían que eran solas, que no tenían ningún amigo cercano. El porcentaje del día de hoy, del 20 al 25% de las personas manifiestan que no tienen nadie cercano. Obviamente aquí tenemos que descartar, y en esto estamos sacando la familia, pues que a veces es peor, pero estamos hablando, pues sí, pero estamos sacando que el hijo, la hija, bueno, todo eso lo estamos sacando. El porcentaje de soledad, digamos, ha aumentado en las últimas décadas tremendamente. Es una epidemia la soledad. Es una pandemia. ¿Por qué nos aislamos? Varias razones tendrán ustedes, yo encontré varias. Primero, el agotamiento y el estrés. Agotamiento y estrés. Javi, ¿podemos pasar? Creo que nos paseamos demasiado. Bueno, en fin. Primero, agotamiento y estrés. La gente estamos agotados y estresados. ¿Usted no le pasa eso? En medio de mi santidad, cuando a veces yo llego a la casa, no quiero ver a ningún ser humano a mi alrededor. ¿Cierto? Porque es que el día de hoy, el estrés del día de hoy, las noticias del día de hoy, empezando, antes por ahí unos, que hubo un accidente aéreo, eso lo sabía uno por ahí a la semana o algo. No, esto ahora es en vivo, casi en directo. De la guerra del uno, el otro, lo atracaron, sale el video. Las personas tienen que trabajar más hoy para levantar el dinero, ¿cierto? El presupuesto. Hay que trabajar más. Para que las empresas surjan hay que meterle más la ficha. No. Y a veces tenemos una serie de expectativas irreales de lo que es importante de la vida. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención lo difícil que es ahora en algunas familias ser niño. No solamente por el descuido y todas esas cosas, sino en muchas, por ejemplo, aún de las familias de la comunidad, esos pelados salen a la ruta a las 6 de la mañana.
Sí, sí, o antes algunos, ¿cierto? Uno ve peladitos en la ruta de la seda. Llegan como a las 4 o 5 de la tarde a hacer tareas. Y algunas tareas, yo no sé, por lo menos en mi caso, esos pelados les ponen unas tareas que oiga que ni en la universidad. Yo a veces decía para mí, para mis adentros, oiga, ¿será que mis hijos son brutos o qué? Porque esos clavados como hasta las 11 de la noche haciendo tareas y Consuelo ahí encima de ellos. Y fuera de eso, nosotros con el anhelo de que progresen, les programamos clase de ajedrez, tenis, ballet, equitación, bueno, comportamiento público. Bueno, eso es. Aquí los pelados a veces llegan a su clase aquí. ¿Saben qué? ¿A qué llegan? Los profesores saben, ¿cierto? No, aquí hay varios profes. Esos peladitos llegan a dormir. Eso está terminando las relaciones. Otra causa de ese aislamiento es el temor al rechazo y al juicio. Esto es muy importante en las comunidades cristianas, porque a veces nos convertimos en jueces del otro. Ojo. Estoy leyendo un estudio muy interesante de comportamiento humano, de psicología y en fin, y de relaciones. El principal problema para conectarse emocionalmente, los estudios han demostrado esto, aún con los hijos en casa, es juzgar al otro. Personas demasiado juzgadas no conectan, es muy difícil conectar. Personas críticas y demasiado exigentes no conectan. No conectan. Entonces tenemos un temor al rechazo. Las personas a veces, aún en casa, no pueden ser lo que son como el Señor los creó, por evitar los problemas. En tercer lugar, nos aislamos por experiencias negativas pasadas. Y entiendo, dice, no, a mí me tumba una vez, me tumban 2 veces, pero 3 ya no. Ya sería bobada. Sí, a mí me engañan una vez, 2, pero no más. Experiencias pasadas, dije, no, hasta aquí ya, esto aquí cerramos, ¿cierto? Pero el problema es que nos quedamos solitos. Y espiritualmente nos afligimos. Y en último, pues hay muchas más tal vez, pero yo puse aquí la ilusión de las redes sociales. Nos sentimos conectados. No, señor, realmente no estamos conectados. Pensamos que, uy, mire, tengo una vida social, mira, ¿qué tal? No, no. La ilusión de las redes sociales. Quisiera en este momento mencionar, en todo esto, ¿cómo te lastimaste emocionalmente? Que te hace rechazar a los otros o ser difícil. ¿Cómo te curas? A veces pretendemos curar nuestras heridas emocionales solos. No es posible. No es posible. Por eso está esta parábola. Recordemos la parábola del buen samaritano. Quisiera en este momento que pensaras en tu caso, ¿qué es lo que más te ha dolido, que te hace difícil relacionarte con otro? A veces es que de niño nos molestan, nos castigan, abusan, nos acosan, nos ridiculizan. A veces son los mismos padres. A veces un hermano, a veces un amigo. Quizás un compañero de trabajo te ha hecho la vida imposible.
a veces una expareja. ¿Quién está causando esa herida? En este entonces, en nuestra parábola, había un hombre que iba de viaje. ¿De dónde a dónde? Jericó. Era un camino bien difícil, peligroso, era así. Lo atracaron, lo dejaron. Oiga, eso parece, no me por allí en Bogotá. ¿Cierto? Lo dejaron medio. ¿Cierto? Un samaritano, una persona. Vino una persona religiosa y ¿qué fue eso? Pasamos de largo. Y aquí Jesús hace claridad de quiénes son. El sacerdote y el levita, pues lo más espiritual del mundo. Pasamos por su lado. Miren, en aquel entonces, a veces no notamos algo sutiles aquí. Cuando el Señor Jesús le dijo, ve y haz lo mismo, en ese momento, en la cultura de Jesús, nadie le creía que eso se podía hacer. Nadie creía que eso era posible. ¿A qué me refiero? El sectarismo, la división que había en esa época entre razas, no es nada que es mucho más intenso que lo de hoy. ¿Por qué? Hay una razón histórica. Esta parábola, el crecimiento, el cristianismo ha puesto en el mundo por los siglos el concepto de unidad, el concepto de respetar las diferencias, de que todos los seres humanos, independiente de raza, de cultura, eso es patrimonio de la fe cristiana que en el mundo ha actuado. Es decir, en la época de Jesús, cuando Jesús les dice, y usted vaya lo mismo, porque cuando uno dice, uy, ese sacerdote como, uy, ¿no? Como, pero es que, recuerden, judíos y samaritanos, en aquel entonces esa posibilidad de considerar las diferencias del otro ser humano no era tan viable como en el día de hoy. Es muy fuerte esto, cuando el Señor Jesús le dice, ¿sabe qué? Le pregunta, viene un samaritano. Ahí sí es como cuando le dicen, un samaritano, ¿y cómo se comporta? Lo cuida, lo atiende. Al final el Señor Jesús le dice al que le estaba preguntando, ¿cuál es el prójimo de esta persona que estuvo sufriendo? ¿Cuál es el prójimo? ¿Cómo responde esta persona? El que tuvo compasión se detuvo y lo atendió. Fíjese que la respuesta directa hubiera sido el samaritano. Pero es que somos sacerdote, no mencionaba ni la palabra samaritano. Le costaba, o sea, dijo, el que tuvo compasión, ese, porque no entra. Y lo cuidó y fue más allá. El problema de esta persona herida, ¿quién fue? Las personas que lo atracaron, lo afectaron. ¿Cuál fue la provisión de solución? Las personas. Vivimos en una cultura con una ilusión de intimidad. La intimidad se ofrece hoy, coloqué una expresión en sus bosquejos, la cultura promete intimidad a pedido, pero ofrece aislamiento una y otra vez. La cultura trabaja supuestamente para crear las relaciones, pero las personas estamos cada vez más aisladas. Pero eso no debe ocurrir en la fe. Quisiera poner el ejemplo de la iglesia de
una de las iglesias muy importantes en la ciudad de Nueva York, pero más este pastor. Probablemente han leído del pastor Tim Keller. Murió hace poco, tal vez uno de los hombres más brillantes en los últimos, del cristianismo en las últimas épocas. Pastor en Nueva York. En los años, a finales de los 80, comienzos de los 90, el 1% de la población de Nueva York asistía a la iglesia regularmente. Las cifras del 2019, el 6% de la población de Nueva York asiste a una iglesia regularmente. Y los cristianos de esa ciudad anotan que mucho de esto ocurrió por la obra y la iglesia de este hermano allí, que es única. La relación es una iglesia multicultural, como ninguna otra existe casi en el mundo. Este pastor muy esforzado en todas las culturas. Nueva York es eso, muchas culturas. Él logró eso y eso ha hecho un impacto y ha transformado el rostro de una ciudad. Vivimos hoy ante el inicio y vamos a aprovechar todo esto que implica la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero no se nos olvide, podemos utilizarla. Pero si el problema somos las personas, la solución de Dios son las personas, no la inteligencia artificial. No sé si saben que en el día de hoy se hace consulta y se hace, entre comillas, terapia a través de inteligencia artificial. Lo que se está prediciendo es que los jóvenes de 13 años, 12 años que tienen su primer enamoramiento, en 10 años va a ser con una inteligencia artificial. Eso es ¿cierto? Hay algunas cosas que son importantes de tenernos en mente frente a la amistad. Veamos un poquito la ciencia de la amistad. Este cuadro sí es muy importante, exacto. La ciencia de la amistad. El señor Robin Dunbar, un psicólogo no cristiano, evolucionista, trabajando con cientos, miles de personas acerca de las relaciones, encontró que para estar emocionalmente sanos necesitamos tener contacto, como él lo pone ahí, con una tribu, lo llama, como una tribu, un grupo grande de personas, de 200 personas. Es necesario eso. Es decir, algún tipo de comunidad en un pueblo, tener contacto por lo menos con ese tipo de personas, para tener una salud mental, para poder tener unas relaciones sanas. Sí. En el día de hoy vivimos en una ciudad donde tenemos supuestamente oportunidad de 10 millones de habitantes para relacionar. No es así. No existen vínculos. De esos 200, ojalá podamos tener relación un poco más cercana entre 5 a 15 personas, como el grupito, mi grupo, el que sí, hacemos cosas en común, jugamos tenis, estudiamos algo, un grupo más, tal vez no nos veamos todos los días, pero necesitamos eso. Y necesitamos, para estar sanos emocionalmente, también tener de ese grupo un grupo pequeño. Pone ahí de 0, pues 0 es lo que están mal. Ojalá unos 5 amigos. Amigos.
Y aquí nuevamente, ¿estamos descontando? Porque ahora es muy... sobre todo entre caballeros, Darío me corrige. Usted le pregunta, Darío pregunta mucho eso. Bueno, ¿quién es tu amigo? Y los caballeros tenemos, por lo menos aquí en la iglesia, tenemos la respuesta de cajón. Mi esposa es mi mejor amiga. Eso no vale. Qué bueno que haya una relación de amigos entre cónyuges, por favor, sí, pero eso no es cierto. Tampoco, ojo, porque ahora ya hemos encontrado la respuesta. Obviamente no se vale ni el gato ni el perro. No, pues no, eso no, por favor, ¿cómo no, eso no sé, no. Este autor escribió un libro que se llama ¿Cuántos amigos necesita una persona? O amigos, está en español, y habla mucho de esto. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando miramos esta gráfica, ¿cuál es la entidad en este mundo que es perfecta para esto? La iglesia. ¡Wow! Esta es para eso. Lo confirma un psicólogo ateo que trabaja el comportamiento. La iglesia tiene los recursos adecuados, perfectos para las relaciones. Pero qué pena. El 80% de los asistentes a una comunidad cristiana no tienen relaciones cercanas. Bueno, asistir el domingo y como conocer al hermano es lindo. No, eso no. Está bien, algo es adorar juntos, une algo, pero no. La iglesia cristiana es la provisión de Dios para tu vida y para mi vida. El regalo de esta comunidad somos nosotros. ¿Dónde el Señor va a escoger personas de aquí para los milagros que necesitamos uno del otro? Por lo tanto, ¿qué antiespiritual que es sabotear nuestra vida emocional, sabotear nuestra vida espiritual, aislarnos? Pero Juan, yo no tengo tiempo para esas cosas. Pues como el de la cabaña solo allá. Con el primer remesón, el primer ahí rocecito que tienen aquí, yo no vuelvo a esta iglesia. Yo no vuelvo. No. Y es que cristianos aquí. Bueno. El regalo de Dios es estar en comunidad. La frase que he repetido, espero que esta semana la pienses, como el Señor Jesús. La parábola es para ti y para mí. Esta semana salga de aquí y haga lo mismo de la parábola. Haz lo mismo. Porque ese cuento, yo ya tengo la salvación, yo ya me voy para el cielo, hacia aquí, que no me importa lo que pase el vecino. No hemos entendido. No es posible crecer espiritualmente si no crecemos relacionalmente. Jesús lo dijo en esta parábola porque el líder es cristiano, el líder espiritual que se acercó a Jesús lo quería probar. Aquí, ¿cómo se vive la vida eterna? Adorar a Dios y todas las cosas. Y al prójimo, las dos. ¿Y qué le dice Jesús? Ojo con la adoración, ojo que usted no debe leer más la Biblia. Ve y tú haz
lo mismo, más relación, más contacto. Estamos iniciando los grupos pequeños. Esto no es una actividad para ponerle oficio a la gente. Yo no sé, a veces las personas... Y es como una rogadera. Ay, no, eso no tengo. Como digo, si no lo encuentras, se lo hacemos. Pero por favor, el problema de todo ser humano son las personas. Pero la solución de Dios para esos problemas son las personas. ¿A qué grupo puedes participar? Hay algunas cosas que son importantes de los grupos que tenemos aquí. Es importante varias cosas. Estoy tratando de poner seis de lo que es importante. Muy importante, la comida. Sí. ¿Qué hacía Jesús? Eso comía con el uno, comía con el otro. Eso era de la pasada de banquete en banquete. Se invitaba a él mismo. Comidita, pero tampoco no tienen que ser cosas ahí como tan, ¿no?, sofisticadas. Y otra cosa, mi hijo me dio esta ilustración que escuchó allá en la iglesia donde él está asistiendo. Y esos grupos hay que asistir de traje. Sí, porque en esta comunidad hay que asistir de traje. Traje la gaseosita, traje las galletas, traje el sanduchito, traje... Sí. Oiga, porque qué amarrados en esta comunidad, qué pena. Sí, pero ni un banano. A los grupos hay que asistir de traje. Sí, a veces la persona es anfitriona, pues traemos la ayuda, pues por favor. Comida, eso es... Uy. Constancia. Si se aparece una vez al semestre, pues no. Los grupos empiezan, un ejemplo, este grupo empieza una asistencia de 25 personas. Al final, los 5 gatos que dirigen al final. Constancia. Las relaciones, pues por favor. Y como nos invita la parábola, muchísima compasión. Es imposible desarrollar ninguna relación si no tenemos la compasión. Y el Señor es experto en dar la compasión. Si no ponemos ese ingrediente, qué difícil es. Porque somos tan diferentes, también somos imperfectos, se necesita compasión. Quisiera hablar de los grupos pequeños y algunas cosas. Pasemos por niños. Colina Kids. Wow. ¿Qué lucha ha sido para el comité buscar ayuda para cuidar a los niños y atenderlos adecuadamente? Es el grupo más difícil en conseguir voluntarios. Uy, se nos olvida nuevamente. Y esto de Jesús lo dijo por pura carreta, dejar que los niños vengan a mí. O sea, él estaba exagerando o algo así. No. Tremendos equipos trabajando, se tiene que dobletear. Una cosa espiritualmente para todos los papitos. Yo aprendí con mis hijos, también cometí muchos errores con mis hijos. Espiritualmente aprendí una cosa. El mayor legado no solo son las historias bíblicas que los niños se saben y eso se las aprenden rapidísimo. Qué bueno. Es que uno le pueda dejar a estos niños otros amiguitos cristianos. Sí, eso hace toda una diferencia. Cuando el pelado llega a los 14, 13, o bueno, ahora se alborotan desde los 10. Amigos.
Pero aquí hay papitos de niños, espero, o abuelos o algo así. ¿A qué horas esos niños van a ser amigos con otros niños creyentes si usted lo trae los últimos 15 minutos, ahí como lo empaca en un salón? Creo que como papitos podemos ser más creativos, porque no solamente en la iglesia. ¿Cómo desarrollar que los niños tengan, créanme, hemos revisado programas, hay unas cosas que valen una cantidad de plata, pero son lo más alta tecnología. Los niños no necesitan más tecnología. Yo ya dije a los del comité, no necesitan, no, que en tal iglesia eso, cojan cosas satelitales, 5 coros. Ah, por Dios. Los niños necesitan otros amiguitos cristianos. ¿Cómo van a hacer? Hay que traerlos, papitos, pero preocúpese. A veces celebramos los cumpleaños de los niños, pues qué magnífica oportunidad para traer a todos los amiguitos de... Hablamos eso con un papá de aquí de la iglesia. Ah, no, que le voy a hacer la fiesta, que te voy a invitar a otros niños. Pero me pareció triste como el papá me dice, Juan, ¿me puede dar como una listica? Pues yo no tengo ni idea. Hay que trabajar ahí. Hay que trabajar ahí. Segunda milla. Son los ya adolescentes, ya jovencitos, en fin. Uy, esto sí es pues vital. Pues no sé si no se conectan estos muchachos, no pasa nada, espiritualmente. Y hay un grupito que está colectando chéveres aquí en la iglesia. Qué bueno. Pero nuevamente, uno habla con los pelados. Oiga, pero qué dificultad, ¿usted por qué no viene? No, es que mi mamá le da pereza. O está muy cansadita, lo entiendo. No, pero ¿cómo era eso? Papitos, ¿pueden traer unas empanadas para los pelados? Sí. Entonces uno dice, no, y no pueden unos masmelos. Ay, por Dios, no es lo mismo la amistad que se gira alrededor de una empanadita, una pizza, una hamburguesa, o eso es. Pregúntenle a los muchachos, ¿cierto? Y así vamos subiendo. Saliluz, estos bien ocupados en otro planeta, viajando. Pero quiero darles una buena noticia, que está ocurriendo en el mundo por la misericordia de Dios. Hace 10 años las estadísticas eran alarmantes de los jóvenes saliendo de la iglesia, dejando las iglesias. En el día de hoy ha cambiado. Acabo de revisar un estudio hecho por las sociedades bíblicas en el Reino Unido, donde algo maravilloso está pasando. Los grupos de jóvenes en iglesias sanas en el Reino Unido están llenos. Este estudio cubrió 13,000 varones de la generación Z y la generación millennial, 13,000. Hablando de sus hábitos, y mostró, a ver si tengo por aquí el resultado, el 68% de los jóvenes de esas edades que asisten a una iglesia entre 18 y 34 años manifiestan que se sienten más cercanos a otras personas, no solo de la iglesia, sino a otros, y que tienen más capacidades de hacer relaciones con otros. 68%. Contra otro grupo de no asistentes a iglesias, no asisten a la iglesia, jóvenes de esas edades que no asisten nada a la iglesia, solamente el 27% manifestaron que sienten cercanía a otro ser humano y que se sienten con capacidades y habilidades para socializar. ¡Wow!
no me digan que no es importante. Las relaciones para los jóvenes. La iglesia es la provisión. La inteligencia artificial, la tecnología va a seguir a cosas maravillosas. Que la iglesia sea esa provisión para que estos muchachos no estén solos en la vida. Para eso son los grupos pequeños. Ellas sí, bueno, hay varios más, mujeres, ya hemos visto. A ver, ¿quién sigue ahí en la hojita? Iglesia mayor. Uy. Es uno de los grupos más dinámicos. Yo no sé por qué hay gente que dice, no, eso allá qué aburrición. No, allá no sé. Aquí hay varios, ¿cierto? ¿Se aburren allá? No, por favor, ¿qué van a aburrir allá? Sin embargo, hay otros que están quejando, yo solito, yo solita, pero pues ayude. ¿Qué más viene? Ellas y compañía, wow. Bueno, las mujeres son un poquito más dadas al compañerismo. Espero que no me lluevan tomates de las damas. Más dadas al compañerismo. Ay, pero sí son complicadas ustedes, pa. Ay, yo no lo puedo creer. No, pastor, cámbiame de grupo. ¿Por qué? No soporto el perfume de la líder. Ya, eso es. Ya no. Ya esas cosas. El Señor les ha dado esa capacidad gregaria, pero que complique. Hay grupos por la mañana, por la tarde, por la noche, por todos lados. ¿Cierto? ¿Y los caballeros? No, pues eso sí. ¿Cuál es el problema, Darío, de los caballeros? Darío, ¿a qué horas? ¿Con qué tiempo? ¿Cierto? Y una falta como de compromiso. Uy. Nuevamente, a veces yo me pregunto, hay hermanos que vienen al grupo de caballeros. No, listo, que yo voy a hacer esto, no voy a empezar este estudio, la oración y todo eso. Viene la primera, la segunda no aparece. Sí, no sé si es el mismo. Ahora, alguno de ellos ya no está aquí para que no empiecen a. Vicepresidente comercial de uno de los bancos más importantes de este país. ¿Será que ese tipo maneja sus citas y sus compromisos como maneja aquí las cosas? Creo que no. Termino con lo que empecé. El problema de este mundo somos las personas. Sí, estamos dañadas, rotas, quebrantadas, heridas, sí. El problema de este mundo son las personas. La solución de Dios para este mundo, para ti y para mí, son las personas. Tenemos que, esta semana de verdad, piénsalo en serio, ¿verdad? ¿Cómo puedo crecer en mi círculo, profundizar? Recuerden esas tres palabras: comida, constancia, compasión. ¿Qué puedo hacer? Vamos a tener en unos meses una serie que habla de todo esto, cómo echar pegante unos a otros, porque hemos perdido esa capacidad de hacerlo. Pero vamos a orar. Una cosa que también aprendí
del señor Tim Keller, no solamente del tremendo impacto de esta iglesia multicultural maravillosa que hay allá, sino esta verdad teológica jamás me había ocurrido, me había pasado en la cabeza, es de él. Dijo, la amistad es algo que el Señor no creó, ya existía antes de la creación. El Hijo y el Espíritu Santo y el Padre eran uno solo, antes de la creación. Existía relación antes de la creación. Las relaciones no son algo creado, son el reflejo de la imagen de Dios en el ser humano. Qué lindo que las relaciones, la amistad existe antes. No es algo creado, es un regalo, es una provisión de Dios para el ser humano. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a participar, a abrirnos. Padre Celestial, gracias por ser el Dios en relación consigo mismo y con el ser humano. En un mundo como el día de hoy, qué difícil son las relaciones. Lo confesamos en nuestra propia vida. Quebrantados, heridos, desconfiados. Somos el problema, pero también la solución, el milagro para otro. Señor, tú nos diste la iglesia, cualquier comunidad cristiana, quebrantada, la iglesia cojea, la iglesia muchas veces es desordenada, insensible, pero para tus ojos, la iglesia es algo hermoso, algo espectacular, algo magnífico. Por eso nos permites y nos animas y nos diriges a reunirnos. Señor, desafíanos a cada uno a crecer. Más allá de la asistencia a un servicio, gloria a Dios por eso. Por el calor, el cariño, los cantos. Gracias. Gracias por los medios tecnológicos, el servicio en línea. Gracias por todo eso. Pero Señor, danos el valor de arriesgarnos a ser amigos, de intentarlo una y otra vez, hasta que estemos en una tribu. Anímanos a no estar solitarios, perdidos y olvidados. Gracias por esta comunidad aquí en la colina. Cuando decimos que nuestro énfasis son las relaciones, no es porque decimos que sean fácil, sino porque lucharemos una y otra vez. Porque al final, toda lengua, toda nación, todo pueblo, toda criatura te adorará. Es en la iglesia donde pueden convivir las diferencias, donde los enemigos se pueden convertir en amigos, donde los rivales se pueden convertir en relacionados. Señor, utilízanos como puente, como pegamento ante tanta soledad en este mundo. Ayúdanos a tener relaciones reales, no virtuales. Señor, gracias, Jesús,
porque eres el Dios cercano, real, no eres el Dios virtual. Señor, bendecimos y oramos para que muchos puedan conectarse en nuestros grupos pequeños, no como estrategia, sino como vida. Señor, que se puedan crecer, multiplicar, extender. Señor, gracias, porque cada uno de nuestros hermanos aquí son la respuesta milagrosa, la provisión tuya, la solución a nuestra angustia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Tomemos asiento y escuchemos con atención esta linda composición acerca del tema. Difícil es verte sufrir, eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón, pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón. De tantos recuerdos que no olvidaré, esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que es un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto, como la arena al mar. Amigo, si me tienes la mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que